Estamos nuevamente en Nuestra América, este programa en el cual cubrimos la realidad de las Américas, la del norte, la del sur, la de las islas, la de su relación con el resto del mundo. Hoy es un día especial porque tengo a un gran amigo, un correligionario, podríamos decir, un compatriota, Mario Schneider, que ha sido director del Departamento de Ciencias Políticas, un prominente politólogo internacionalmente. También he seguido que en alguna vez tuviste un puesto grande de directivo en la Asociación Internacional de Ciencias Políticas y que sigo con gran interés tu trabajo, Mario, y lo que haces sobre Israel, sobre América Latina, sobre ciencia política, política comparada en particular, y quisiera darte la bienvenida a este nuestro programa. Tenemos con nosotros, como ya he dicho, a Mario Schneider, el profesor emérito de la Universidad Hebrea de Jerusalén, y es un gran gusto tenerte aquí, Mario. Muchas gracias, Arturo, y el gusto es mío. O sea, poder conversar con un experto que conoce mis temas en muchas áreas mejor que yo, para mí es un gran placer, especialmente como emérito, ¿no? Que ya estoy más allá del bien y el mal, entonces puedo escuchar a mis colegas con mucho respeto y sin falso honor, sino sinceramente. Pero le agradezco el halago, pero siempre seré su estudiante. A distancia, a distancia. Sí, sí. Recuerdo que cuando empecé a leer sobre el Medio Oriente, sobre las relaciones de América Latina con el Medio Oriente, buscando en Cuba, en La Habana, en el Centro de Estudios de África y Medio Oriente, estaba la referencia a una conferencia que usted había dado allá, creo que fue por inicio de los 90, no sé si finales de los 80, Sí. que era interesante porque para una persona judía cubana como yo, era interesante ese contacto académico con una parte de la sociedad israelí que nunca se perdió. Y por ahí quisiera empezar, como Sí. latinoamericano en Israel, como científico político que ha estudiado también los temas de las relaciones entre América Latina e Israel. Quisiera preguntarle, si usted fuera a establecer una cronología, una discusión histórica de las relaciones entre Israel y América Latina, ¿cómo usted estructuraría ese tiempo, esa historia entre en las relaciones entre la región y el Estado de Israel? Bueno, yo creo que lo primero que habría que mencionar es que antes del establecimiento del Estado de Israel existían ya grandes comunidades judías en América Latina, también en Cuba, pero en todas las grandes capitales de América Latina había una comunidad judía establecida, y esto hay que recalcarlo, parte de las comunidades judías, parte, no todos, profesaban la ideología sionista desde después, diría yo, de la Primera Guerra Mundial. Antes de la Primera Guerra Mundial es difícil encontrar en América Latina semillas de sionismo, pero cuando las comunidades se organizan y al organizarse comienzan a subdividirse, dentro de cada comunidad judía hay uno o varios núcleos sionistas en forma de instituciones que se vuelven políticas y de movimientos juveniles con propósitos de educación no formal, diría yo. Entonces Mario, tenemos esto desde antes de la Segunda Guerra Mundial, antes del Holocausto. en Cuba, yo no recuerdo exactamente cuándo es que se crea, pero ya habían filiales del grupo Betar y de las Hachomer Sí, Hatzair. Eran sí, sí, sí. grupos importantes, incluso miembros de mi familia que eran sefarditas, tendían a Sí, apoyar más al grupo Betar, que era más bien claro, de claro. corriente, eh, va más a la derecha, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, sí, nacionalista. Nacionalista, Nacionalista judío-israelí, algo así. así mismo. Y bueno, como usted dice, hay un tema importante que es la partición.
cuando se sí, vota la partición en la ONU, es un plan que tiene niveles de controversia. sí, Han habido también resoluciones de apoyo a la situación del pueblo hebreo tras la tragedia del Holocausto. Quería preguntarle cómo usted o qué conoce sobre estudios a este respecto, si hay sí. alguna nueva visión a partir de los archivos de la agencia judía, de los trabajos. Yo he seguido el tema y sé que estando en Israel, cuando lo conocí usted personalmente, Sí, casualmente en la cafetería de la Universidad Hebrea, la universidad. oportunidad Sí, de colaborar con la profesora Margalit Bejarano, eh, sí, y, y encontramos temas interesantes, por ejemplo, el trabajo de Ignacio Clich y otras sí. Eddie Kaufman, otras personas que han trabajado sobre esto. ¿Qué puede aportarnos hoy sobre las visiones que hay en Israel y usted mismo sobre lo que fue el voto latinoamericano o los diferentes votos latinoamericanos en el momento de la partición? Sí. Bueno, es un tema muy interesante que en los últimos años realmente se ha investigado mucho, pero pese a lo mucho que se ha investigado, yo creo que todavía queda mucho por hacer en este tema. Lo interesante que tiene el tema es, por un lado, ver cómo la Organización Sionista Mundial y la Agencia Judía, en sus relaciones con las distintas comunidades judías organizadas de América Latina, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, van preparando el terreno para que haya apoyo político desde América Latina a la causa sionista, o sea, la idea de crear un Estado judío en parte de la Palestina británica. En la comisión que Naciones Unidas envió para investigar el problema de Palestina en aquel momento, habían, por supuesto, representantes de América Latina, si bien recuerdo, y una cosa que es un poco anecdotario, pero hay que señalarlo, que esta comisión de UNSCOP fue llevada al puerto de Haifa en el momento en que los británicos dejaron entrar al puerto el barco Éxodo, el famoso Éxodo, y desembarcaron por la fuerza a más de 4.000 potenciales inmigrantes para reenviarlos a Francia, que no los recibió y que termina luego en campos de desplazados en Alemania. O sea, gente que había sobrevivido al Holocausto. Llega a Israel y la Comisión de Naciones Unidas, con sus miembros latinoamericanos, está presente en el momento que se produce esa tragedia. Yo creo que en mi libro, Historia Mínima de Israel, describí en muy pocas frases esto como también algo de gran significación política, porque indudablemente la presencia de esta comisión frente a la tragedia del barco Éxodus en el puerto de Haifa influyó mucho en la recomendación sobre la partición de Palestina británica en dos estados, un estado judío y un estado árabe. Y nuevamente, América Latina se veía como una pieza, no como una pieza, como muchas piezas políticas o unidades políticas sumamente importantes, porque al ser los países latinoamericanos en su totalidad aliados durante la Segunda Guerra Mundial, o sea, haberse incorporado a la guerra contra el eje, inclusive Argentina, que se incorpora 2 semanas antes de la rendición de Alemania, pero terminan todos en el mismo bloque. Entonces, esto venía a cobrar un significado muy importante, ya que las Naciones Unidas es fundada en base a la alianza que combatió contra el eje, y los países latinoamericanos son un bloque muy grande en Naciones Unidas. Bloque en el sentido que son latinoamericanos, no es que estén todos de acuerdo y eso se vio en el voto sobre la partición, pero son de cualquier manera un número muy importante de aquellos países que van a votar
la partición y que finalmente es un voto que Israel, a través del trabajo político que había hecho, por un lado la agencia judía, por el otro lado la Organización Sionista Mundial, en cada uno de los países y la parte sionista de cada comunidad local, logran obtener el apoyo de gran parte de América Latina para que se decida la partición y el establecimiento de un Estado judío. O sea que aquí ya hay una relación, digamos, directa. Es verdad que el caso de Cuba en este sentido es una excepción, pero justamente el caso de Cuba prueba que más o menos lo mismo sucedió en todos los países latinoamericanos. O sea, en todos hubo un bloque pro establecimiento de Israel y también apoyo del bloque árabe o de los migrantes árabes, de las comunidades árabes, muchos sirio-libaneses cristianos, entre otros, especialmente en Brasil y otros países, que querían evitar que se establezca el Estado de Israel. En Cuba lograron inclinar el voto a favor del bloque árabe de Naciones Unidas, en el resto de Latinoamérica no. O sea, o votaron a favor o se abstuvieron, pero no hubo otro voto en contra en toda Latinoamérica fuera del cubano en aquel momento. Y hablando hoy de eso, yo creo que es interesante ver las correlaciones políticas que había en aquel momento, que desde las lecturas de lo que pasa a veces hoy en algunos lugares parecerían, ¿cómo es?, sorprendentes. En el caso cubano hay que decir, por ejemplo, que quiero decirle algo que me enteré hace unos años, hace cuestión de 3 o 4, Sí. bueno, fue cuando murió el gran líder, el presidente israelí Shimon Peres. Sí. Supe que se había incluso recolectado armas en Cuba, Sí. en apoyo al Estado de Israel. Y muchas de las personas que habían estado envueltas en esto eran figuras más bien en los partidos nacional reformistas o incluso dentro de la izquierda comunista, por decirle dónde se ubicaban en el caso cubano. Me enteré que yo nunca sabía y nunca había leído eso en ninguna biografía de Pérez, que es una figura que he seguido mucho, como fue el primer ministro Rabin, que siempre me motivó una gran admiración. Y supe que Pérez había estado en el puerto de Manzanillo, en el sur de Cuba, como parte de un plan en la cual estaban comprando armamentos, algunas veces de una manera surrepticia, porque era aprovechando espacios de corrupción entre los militares, etcétera, pero se compraron armamentos ligeros y este señor, que era un cubano ya de bastante tiempo, que vivía en Miami, pero que se había encontrado, judío, que se había encontrado con Pérez en una que otra visita a Israel, recordaba cómo Pérez tenía muy buena memoria, del que recordaba cuando lo había conocido, cuando le vendieron, cuando le entregaron esas armas que habían colectado por la comunidad judía de un área que se llama Manzanillo, en el este de Cuba. Y hubo la presión. Es cierto, como usted dice, que el voto fue contrario a la partición, pero es interesante que los que más abogaban por un voto a favor de la partición eran Eduardo Chivas, que es una figura muy legendaria en la política cubana, es el líder del Partido del Pueblo Cubano Ortodoxo, desde donde sale lo que va a ser luego el movimiento 26 de julio y el liderazgo de Fidel Castro a hacer la revolución. Y hay incluso hasta rumores de que Fidel Castro participó en varios mítines de lo que se llamaba el Comité Pro-Palestina Hebrea, que era básicamente el comité pro creación del Estado de Israel. Y también quiero decirle, el partido auténtico, que es el partido que está en el poder ya cuando se proclama el Estado, reconoce a Israel para 1949 y lo que fue una votación en la ONU contra la partición, inmediatamente eso cambia y se vuelve una cuestión de consenso, de reconocimiento al Estado de Israel, que bueno, como usted sabe después, sería mucho más impulsado por el embajador Ricardo Subirana Lobo o Richard Wolff,
Richard Wolff. que es el que está en donde está, era el dueño de donde está la Fundación Wolf hoy Sí, sí. en Quesaria, y donde hay una bandera cubana en la Fundación Wolf, que Sí. el que no sabe no lo entiende, pero que es una casa muy bonita y está en muy buen Sí, lugar sí, sí, en sí. Israel, etc. Mario, bueno, y después, Sí. ¿cómo, cómo, Bueno, ¿cómo evoluciona después esa relación una vez que el Estado de Israel está creado? muy interesante lo que acabas de contar sobre Subirana Wolf. Yo recuerdo su propia casa, que era una casa de una persona de poder económico, era la embajada cubana también, la residencia del embajador cubano, y de hecho él, habiendo sido nombrado embajador por Fidel Castro, si bien recuerdo, habiendo también apoyado la revolución en Cuba, o sea, eso hay que mencionar, él se dedicó a mantener muy buenas relaciones, hasta donde yo recuerdo, entre Cuba e Israel en aquel momento, y a establecer unas que fueron beneficiosos para ambas partes. Ahora, el fondo de esto es que Israel, inmediatamente después de su establecimiento y después de lo que aquí se llama en Israel la Guerra de Independencia, o la guerra de 1947-49, como la llamo yo en mi libro, tuvo una gran necesidad de reconocimiento y legitimidad internacional. Y en este área diplomática, nuevamente Israel hizo un trabajo bastante serio y estableció relaciones con todos los países de América Latina. O sea, todos los países independientes de América Latina terminaron en relaciones con Israel. Durante la guerra de 1947-49 hay otros episodios, diría yo, de armamentos en los que tiene que ver América Latina. Sí, quizás porque era más fácil que hacerlo en Estados Unidos, aunque también en Estados Unidos gente como Pérez, Teddy Kollek, gente que se ocupaba de la provisión de armamento a Israel, había un embargo de Naciones Unidas de armas al Medio Oriente, lograban, inclusive en Estados Unidos con ayuda de personajes relacionados con la mafia, como Meyer Lansky, que es muy conocido en todo el mundo, por ejemplo, que en el puerto de Nueva York, la Asociación de Estevedores, o sea, de cargadores de barcos, controlada por esta gente de trabajo ilegal, enviaba a Israel todo lo que estaba permitido y lo que no estaba permitido, que se había comprado en los mercados de desechos o sobrantes de la Segunda Guerra Mundial dentro de Estados Unidos. Y Panamá también tiene episodios, se han usado barcos de diversos países latinoamericanos para traer a Israel tanto gente como material que era necesario para la guerra al principio del Estado. Y un episodio particular que vale la pena señalar es que hasta en el Palmaj, que era la élite del ejército israelí en la guerra de 1947-1949, y una élite de izquierda, o sea, una élite compuesta mayormente por miembros de los distintos kibbutz, o de Hashomer Hatzair, o del sionismo marxista, llamémoslo así, o del Likud, o el Kibbutz Ameuhat, que eran los socialdemócratas, y esta era la mayoría de los kibbutzim, reciben en un momento, en 1948, lo que se va a llamar la Compañía Chilena del Palmaj, que en realidad el núcleo era chileno porque era un núcleo de Hashomer Hatzair de Chile, que en aquel momento se llamaba Kedma, o sea, vanguardia, del viejo nombre antes de ser Hashomer Hatzair, que había llegado a Israel para combatir en la guerra de independencia, en la guerra del 47-49, y al cual agregaron todo latinoamericano que había llegado, judíos latinoamericanos que llegaron como voluntarios. Entonces hubo una compañía de latinoamericanos que hablaban en castellano entre ellos, castellano-portugués, había algún brasilero también, y se comunicaban más en yiddish que en cualquier otro idioma con el resto del ejército, que combatió aquí durante esa guerra del
47-49. O sea, con esto lo que quiero decir es que la presencia de América Latina era no solo en el área político-diplomática, sino que ya empezaba a aparecer semillas de lo que va a ser la comunidad latinoamericana de Israel con los años, que va a ser alimentada por migraciones judías de América Latina, mayormente ideológicas. O sea, estos chicos que pasaron por las redes de educación judías, por las comunidades, por los movimientos políticos juveniles, entre los que estaban los de la izquierda, como Shomer Al-Zair, y los de la derecha, como Beitar, de todos los países de América Latina, entre los que había muchos descendientes de judíos que habían emigrado a América Latina después del Holocausto y que traían la carga de ese terrible trauma, quizás incomparable, que sufrió el pueblo judío. Y la relación se va desarrollando a través de relaciones políticas, relaciones sociales como las que ya mencioné, y comienzan de alguna u otra manera, en forma mínima, también relaciones económicas con América Latina, ya que América Latina es una de las mayores fuentes mundiales de todo tipo de materia prima. O sea, en América Latina, digamos la verdad, hay de todo. Y entonces Israel comienza a comprar productos que se siguen comprando hasta el día de hoy. O sea, la mayoría del café aquí llega de América Latina, la mayoría de la carne llega de América Latina, mucha fruta, mucha cosa que luego no solo llegan a Israel, sino que con estos grupos de inmigrantes van trayendo, por ejemplo, lo que ustedes me imagino que en Cuba llaman aguacate, Claro, que en Chile se llama palta. Por es lo ejemplo, mismo. los chilenos de Hashomer Hatzair trajeron a un kibutz de Israel las primeras paltas después de la guerra fundacional, y hoy Israel es un gran exportador de paltas. O sea, y lo mismo sucedió con chirimoyas. O sea, hay como una relación muy viva entre Israel y América Latina en ambas direcciones, que se mantiene mucho más allá de los avatares de la política, de cuán cerca o cuán lejos tal o cual Estado pueda estar del Estado de Israel. Y eso es importante, creo yo, porque es una relación real. O sea, ni hablemos de los futbolistas latinoamericanos que han venido a jugar en equipos israelíes, ni de muchas otras manifestaciones, las telenovelas latinoamericanas, que son popularísimas. En Israel hay una población bastante numerosa de gente que aprendió español para poder ver las telenovelas de los distintos países latinoamericanos, luego el cine latinoamericano, el fútbol latinoamericano y demás. A mí me sorprendió mucho me sorprende mucho cuando visito Israel el número de personas que hablan castellano. Sí, Cuando he estado ahí. Y lo otro es en la historia académica de Israel, la importante contribución de académicos como usted, como otros. También, bueno, sí, quiero sí, decir que he leído lo que usted y Luis Roninger hicieron sobre el éxodo latinoamericano a Israel, incluso en las épocas de las sí, dictaduras que vino después. sí, Pero sí, hay un, y mi, creo que es mi cuñada, la hermana de mi cuñada, nació sí, en Israel porque sus padres, que eran argentinos, emigraron en medio sí, sí. de la dictadura y eso. ¿Cómo usted ve el efecto este de la relación triangular que se va estableciendo, o el papel que va jugando el tema de la alianza entre Israel y Estados Unidos y la relación con América Latina? Porque es algo ahí que yo creo que la región como tal se articula en una relación especial con el gran poder que está en el norte. Y ese gran poder que está en Sí. el norte tiene una relación especial con Israel que no está en los años 50 de la misma manera que la vamos a encontrar después de la administración Kennedy, la administración Johnson, la guerra de los 6 días. eh, que yo creo que es importante. Primero que todo, me pareció muy buena su explicación a mirar la relación más allá de lo político, pero ya Sí. para esos años Israel empieza a ser un país
con su propio decir sí, en relaciones internacionales, planes de Golda Meir que llevan a colaboración de desarrollo con otros países, el propio continente africano. Sabemos que sí, esa es una parte importante. América Latina. Quisiera que me hablara un poco de eso. En el caso cubano, por mencionarle un ejemplo, sí, Subirana Lobo o Subirana Wolf, él sí, logra articular un programa de intercambio académico en el área agrícola sí, 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 importantísimo, por supuesto. porque Fidel Castro tiene una proyección de desarrollar la agricultura como un pivot en Cuba para Sí, hacerla más moderna. Yo no creo que eso fue muy exitoso, o sea, hubo grandes fracasos ahí, pero también hubo áreas donde se desarrolló un capital humano, una posibilidad que a lo mejor en un sistema más orientado al mercado quizás, donde el Estado intervenga con más fuerza, pero no de la manera viejo estilo comunista, de allí puedan salir cosas muy positivas. Hay un legado ahí, por ejemplo, de colaboración que hubo entre la Facultad de Agricultura en Rehoboth, no sé, sí. creo que se dice así, Rejobot, sí, sí, Rehoboth, Rejobot. Sí, y la Facultad de Agronomía, que después eventualmente se va a volver en Cuba el Instituto Superior de Ciencias Agropecuarias. Hubo colaboraciones importantes para el desarrollo, por ejemplo, de la industria de la agricultura citrícola en Cuba. claro. Y también hubo un acuerdo por el cual habían aviones de El Al que llevaban a emigrados judíos cubanos a Israel y se le quitaban los asientos Los asientos. y traían cabras porque había Sí, un plan de desarrollo de leche de cabra en Cuba sí, que Subirana Wolf había dicho que quería apoyar los planes del entonces primer ministro Fidel Castro en esa área, pero creo que no era una cosa extraordinaria. A veces alguna gente cuando presentan el tema de Cuba-Israel en ese momento lo presenta como una cosa extraordinaria, pero habían planes y proyectos de sí, sí, ayuda al desarrollo de Israel en otros países de América Latina y sí, me sí, consta que en África también. Por ejemplo, en Guinea Ecuatorial encontré que había planes de Israel de ayuda y de desarrollo agrícola, incluso médico, un hospital incluso, eh, que era parte de la proyección exterior de Israel en ese momento y que en cierta medida se mantiene hoy. sí, sí. Bueno, Arturo, tú estás describiendo en diversos puntos una realidad que para Israel, superados los primeros años del Estado que fueron de una terrible crisis económica, eh, no mucho más suave de lo que sucedió en Cuba a principios de los años 90. O sea, en Israel la comida estaba racionada, se triplicó la población en pocos años, no había viviendas para todo el mundo, no había suficientes escuelas, o sea, no había nada, básicamente. Y fueron años de mucha dificultad y mucha construcción. Pero una vez que el Estado de Israel se estabiliza, y diría yo, más allá de 1956, cuando se supera tras lo que se llamó la campaña de Sinaí o el Affair Suez, en el cual Israel cooperó con Inglaterra y Francia en la guerra contra Egipto, o sea, se estabiliza la situación de seguridad en las fronteras que hasta entonces eran muy infiltradas. De ahí en adelante, ya ha establecido una división especial del Ministerio de Relaciones Exteriores, Mashab, que es la división que se ocupa de cooperación técnico-científica de Israel con todo el mundo. Israel empieza a utilizar sus ventajas comparativas generalmente en conocimiento, porque no había gran capacidad material, pero había muchos expertos, especialmente en agricultura, especialmente en problemas de agua, especialmente en problemas de aridez, de zonas áridas. La producción vacuna en Israel, la producción láctea, ya alcanzaba los mejores niveles del mundo y había muchos ejemplos de este tipo que luego se fueron expandiendo a otras áreas que Israel fue desarrollando hasta llegar en los años 2000 a la alta tecnología.
y miles de israelíes fueron enviados, como bien dices tú, impulsados por Golda Meir, canciller en aquella época, a África, también a América Latina y a los países de Asia que tenían relaciones con Israel en aquella época, que no eran muchos, pero entre los cuales se distinguía Birmania, Myanmar de hoy. O sea, se envió gente para repartir los conocimientos de Israel. Y aquí tengo que agregar algo más que me parece muy importante para formar cuál era la visión que en América Latina se tenía de Israel en aquella época. Influenciados por lo que había pasado en la guerra del 47-49, en la cual, contra toda posibilidad, al parecer, Israel había ganado la guerra, aunque como bien sabes tú, yo tengo otra explicación que tiene que ver con la modernidad de Israel, que reemplaza la falta de número y la falta de fuerza física, pero que ayuda mucho a la supervivencia aquí, especialmente la modernidad social, organizacional, diría yo, la capacidad de sacar adelante proyectos. Israel era un país que había sido establecido por una izquierda socialdemócrata con alguna influencia marxista, etcétera. O sea que justamente para muchas de las oposiciones latinoamericanas y mucha gente que iba llegando al poder desde el centro de la política, Israel se veía como un modelo de desarrollo exitoso. O sea, un país que de la nada, prácticamente de la pobreza absoluta, de haber recibido millones de refugiados, refugiados del Holocausto, refugiados del mundo árabe, que tras la guerra de 1947-49, judíos no pudieron seguir manteniendo sus grandes comunidades en el mundo árabe y muchos de ellos emigraron a Israel, o sea, llegaron a Israel. Estoy hablando de los judíos de Irak, los judíos de Yemen, los judíos de Egipto, Siria, Líbano y luego todo el norte de África francesa, que llegaron hasta aquí también, y también los judíos de Turquía e Irán, que se vieron bastante acosados dentro de países mayormente musulmanes. Entonces, para América Latina, que también había sido zona de migración, pero migración europea, también pobre anteriormente, la capacidad de Israel en desarrollarse y absorber esta masa de inmigrantes sorprendía. Y sorprendía más aún porque presentaba modelos que tenían algunos tintes socialistas sin ser marxistas y sin adherir a la política de los bloques. Claro que en 1955 Israel hubiera querido estar en la conferencia de Bandung, donde se establece el tercer mundismo, ¿verdad? Donde Tito, Nehru, Sukarno de Indonesia y también Chu Enlai, que llega de China, vienen y dicen, bueno, vamos a hacer, pero en ese momento ya no fue aceptado porque uno de los líderes del tercer mundismo era Nasser, que era digamos, el mayor enemigo o el más temido enemigo de Israel en aquel momento. Pero para mucha gente de izquierda y centro en América Latina, Israel era visto como un ideal. O sea, en estos intercambios de los que hemos hablado, que técnicos israelíes se dirigían a América Latina, pero venían muchos expertos latinoamericanos a estudiar en Rehovot o a estudiar en Jerusalén o a hacer periodos de práctica en kibutzim o periodos de práctica en industrias israelíes. Entonces, había una gran admiración por la Confederación de Trabajo, por la Histadrut israelí y la capacidad industrial que esa misma confederación estaba desarrollando, que era la más grande del país en los años 50, en los años 60, por el modelo del kibutz. El modelo del kibutz era visto como algo mucho más allá del comunismo, que de alguna u otra manera cumplía con ciertos ideales marxistas sin tener el perfil político totalitario, diría yo, o algo así. Correcto. Claro, había mucho que ver en Israel, mucho que aprender, y por eso Israel era un país muy aceptado en las opiniones públicas de América Latina. Como bien señalas tú, el vuelco se da
alrededor de la guerra de 1967, la guerra de los 6 días. Porque recuerda también, Arturo, otro detalle. Aunque Israel desarrolló buenas relaciones con Estados Unidos y las relaciones con la Unión Soviética, que al principio fueron muy buenas en el año 48, pero se deterioraron muy rápidamente y hubieron muchos episodios antisemitas al final de la época de Stalin, Bueno, tanto en Checoslovaquia como en la Unión Soviética. Sí, déjeme ponerle ahí una interrupción mínima sí, eh, sí, sí. para apoyarlo. Sobre el tema este que usted dice de cómo Israel era percibido, a mí me ha Sí. resultado interesante que en sus últimos programas de radio y televisión que hacía antes de salir de la presidencia, Rafael Correa, que ha tenido una Sí. actitud bastante crítica a temas israelíes, dedicó un programa entero a decir que la izquierda latinoamericana debía aprender sobre la gran inversión en educación para toda la población que él encontraba en el pueblo judío y particularmente en el caso del Estado de Israel. Y empezó a mencionar temas importantísimos de desarrollo de biotecnología, de desarrollo de la agricultura, de estas mismas cosas que usted hablaba. O sea, Sí, sí. que eso en alguna medida, por decirlo de alguna manera, a veces está ahí. Y lo otro, que usted recuerda lo de la Unión Soviética, el que Claro. presentó el proyecto de partición en la ONU es Andrei Gromyko, que es Gromyko, por un supuesto. veterano Sí, diplomático sí, soviético que después va sí. a ser ministro de Relaciones Exteriores y creo que fue hasta, no sé si fue hasta presidente de la Unión Soviética cuando separaron el partido del... Creo que sí, creo que en No algún recuerdo, no momento sí. recuerdo ahora, no Sí, recuerdo, sí. quizás eso no lo lleve al banco, pero obviamente es una dinámica muy interesante, pero no lo quería interrumpir. Siga No, lo no. que está hablando de la Sí, guerra sí. en los 6 días. Bueno, a propósito de Gromyko y la Unión Soviética, Gromyko, claro, era un personaje muy cercano a Stalin en 1947-48, miembro del Politburó en aquella época, etcétera. Y lo que en Israel se le debía a la Unión Soviética, más allá del reconocimiento político, más allá de haber presentado el proyecto a Naciones Unidas, era el hecho de que Stalin obligó al gobierno checo, comunista de aquel momento, reciente gobierno comunista, a firmar lo que se llamó el Acuerdo Checo, que fue violando las decisiones de Naciones Unidas de embargo de armas al Medio Oriente. Checoslovaquia proveyó a Israel desde mayo del 48 las armas que le permitieron a Israel ganar la guerra de 1947-49. O sea, y sin ese apoyo, aquí hay muchos historiadores militares que ponen grandes dudas sobre si Israel hubiera podido sobrevivir a aquella guerra, ¿no? Ya no ganarla, sino sobrevivir. O sea, estaba todo eso y estaba la política de Estados Unidos, que desde el punto de vista del Departamento de Estado y los presidentes de Estados Unidos, era una política que sí, Truman había reconocido inmediatamente a Israel, inclusive Truman se vantaba en una entrevista con Ben Gurión en Estados Unidos, que Ben Gurión le agradece tanto el apoyo a Israel, entonces dice, usted es el mejor amigo de Israel o algo, no, estoy parafraseando porque no recuerdo, entonces dice, Truman le dice, ¿cómo el mejor amigo? Yo soy como Ciro el Grande, o sea, Ciro el Grande, el emperador persa que permitió el retorno de los judíos después del exilio de Babilonia. O sea, yo soy el que les ha permitido retornar del exilio o algo así. Bueno, pero la política, muy influenciada por el Departamento de Estado y por intereses muy fuertes que Estados Unidos tenía en el mundo árabe, especialmente petroleros, especialmente en Arabia Saudita, alrededor de Aramco, pero no solo en Arabia Saudita, en Irán y en todo el Medio Oriente, tenía una política en la cual la sociedad americana, con mucha influencia de las comunidades judías, estaba muy a favor de Israel, pero el Departamento de Estado miraba a Israel con suspicacia. Primero,
por el socialismo de las élites israelíes. Segundo, porque había recibido el apoyo de la Unión Soviética en 1948. Y tercero, porque se dudaba en qué dirección va a ir Israel. Y de hecho, Israel se nutría en aquel momento del apoyo político y militar de Francia. Y el apoyo político y militar de Francia, hasta De Gaulle, era un apoyo político y militar que tenía mucho que ver con las culpas que muchos de los líderes franceses de principios de los años 50 sentían con respecto a los judíos de Francia en el Holocausto. El Holocausto había sido un episodio mayor en la historia francesa, o sea, el régimen de Vichy había colaborado abiertamente con el exterminio de los judíos franceses y la ocupación alemana en la otra mitad de Francia, por supuesto. Entonces estaba ese factor por un lado y por otro lado estaba el factor que Francia, después de la Primera Guerra de Vietnam, se ve envuelta en la guerra de Argelia, la guerra de Noráfrica por su independencia, y en ese momento uno de los primeros enemigos simbólicos de Francia es el mismo Nasser, que es el principal enemigo de Israel. Entonces tenemos dos partes que se van acercando, los franceses a Israel, por tener este enemigo en común en el mundo árabe, el nacionalismo árabe, que es anti-israelí por un lado y anti-francés por el otro, y Francia se convierte en el principal proveedor de armamentos y de apoyo político de Israel en aquella época, pero desde la firma, desde el momento que se firma el acuerdo sobre Argelia, cuando De Gaulle llega al poder y termina la guerra en el norte de África, las relaciones comienzan a tambalearse y la élite israelí trata de ganarse la buena voluntad de los presidentes norteamericanos, en aquella época John Kennedy, digamos, luego Lyndon Johnson, etcétera, etcétera, y de acercarse a Estados Unidos. Entonces, Israel también era visto en América Latina hasta 1967 como un país que tenía que ver con Estados Unidos, pero no estaba tan directamente relacionado como queda después de la guerra del 67, donde el embargo de armamento francés prácticamente le entrega a Israel a Estados Unidos, porque en ese momento a Israel no le quedaba otra que buscar otra potencia aliada, y qué mejor que Estados Unidos con la gran comunidad judía norteamericana, y paralelamente se organiza AIPAC. Se organiza y funciona muy bien el American Israeli Public Affairs Committee, que es o lo que se llama algunos lo llaman el lobby judío, es el lobby israelí, más que un lobby pro-Israel en el Congreso americano, que va adquiriendo mucha importancia, pero especialmente después de la Guerra de los 6 días. Y entonces en América Latina se produce un fenómeno muy extraño. En los años 70, con las dictaduras militares que se van apoderando, bueno, 64 ya está Brasil, en el 59 Cuba diría yo, se realmente independiza, si uno quiere ponerlo en estos términos, y parte por su propio camino que la lleva a la alianza con la Unión Soviética. Y las dictaduras militares latinoamericanas, algunas antiguas como la de Stroessner, las dictaduras bolivianas, gobiernos militares en Perú, en Colombia en un cierto momento, Pérez Jiménez hasta el 58, o sea, ahí empieza un periodo con una fuerte tendencia antidemocrática. Y aquí viene lo curioso, porque estos gobiernos generalmente dirigidos por militares, por generales latinoamericanos, cada uno nacionalista de su propio país. Muchos de ellos muy católicos, otros masones, pero en general con una fuerte tendencia a no ser grandes amigos ni del pueblo judío ni de Israel. Sin embargo, miran a Israel con buenos ojos por varios motivos. Primero,
por la capacidad militar de Israel, por ser un país muy pequeño con una gran capacidad militar que era la envidia de muchos países, especialmente los medianos pequeños, Chile, Perú y otros, en América Latina. Segundo, porque la cuestión de AIPAC, del lobby israelí en Washington, juega directamente a manos de los antiguos mitos antisemitas, de los cuales muchos de estos militares latinoamericanos eran discípulos o prisioneros, porque así los habían formado en sus escuelas militares, ¿ya? Como, Sí, bueno, los judíos, o sea, al epíteto judío se le podía agregar cualquier cualidad negativa, y se produce un fenómeno que yo he llamado en algún artículo el antisemitismo positivo. O sea, si estos judíos a través de Israel tienen tanta influencia en Washington con AIPAC, con el lobby israelí, ¿por qué no aprovecharlo a favor de las dictaduras militares en América Latina? Para mí esto es una paradoja, porque mi posición política personal siempre ha sido antidictatorial, prodemocrática en todos los casos, y porque me repele el antisemitismo. O sea, cuando yo veo antisemitismo y cualquier otro tipo de racismo, siento una fuerte alergia, inclusive a nivel físico. Entonces digo yo, pero miren qué extraño es esto, esta gente que básicamente podían dentro de sus propios países tomar actitudes fuertemente antisemitas, acusando a los judíos de bolcheviques, o acusándolos, como los protocolos de los sabios de Sion, de capitalistas, o sea, creyendo como, pero diciendo, no, no, momento, pero está Israel, miren, un pequeño país que fuerte que es militarmente, y miren la influencia que ese pequeño país tiene en Washington. ¿Y por qué no usarla desarrollando relaciones con Israel y comprándole armas a Israel? Y esto es otro capítulo, a favor de tal o cual dictadura militar. Y esto sucedió con la dictadura militar argentina, sucedió con la chilena, sucedió con los peruanos y sucedió en una cantidad de países en América Central, en diversas dictaduras, de todo el continente. Una cosa para mí muy paradojal. Yo he leído sobre eso también y quería decirle una nota, sobre todo para provocar su comentario. Esto también un poco pasa hasta incluso en los regímenes militares de izquierda, Claro. porque por ejemplo, está el caso de Velasco Alvarado o el caso de Torrijos, Sí, en Perú. que Sí, sí. también, que aunque ellos tienen alguna referencia a Nasser por la nacionalización del canal, y ellos se identifican con la idea de la nacionalización de los recursos naturales, por otra parte, ellos no llegan a lo que alguien hubiese esperado, que es que se montaran. Creo que Venezuela es un caso aparte por el tema petrolero y la relación Sí, especial que establece a través del OPEP, después de sí, el rol que juega Juan Pablo Pérez Alfonso, que es sí, detrás de la creación del OPEC y todo eso. sí, Pero en el caso por ejemplo, el coronel Torrijos, que tiene sí, ese devaneo o esa idea más a lo nace por el tema del sí, canal y todas esas cosas, sin embargo, también establece una relación muy especial con Israel, y también hay que ver sí, la posición israelí. Es muy difícil sí, porque el boicot árabe es muy sí, importante y hay, Levi Shkol tiene en este sentido no tiene muchas alternativas. Si se pone a escoger amigos, se puede quedar sí, sí, aislado. sí, Entonces, sí, 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 aunque yo entiendo el dilema que usted mismo expresa, sí, incluso yo tengo la misma alergia que usted expresa, quisiera poner este matiz que me parece sí, interesante en esto, que más que todo no se trata de una posición única de los militares de derecha, sino que esto también ocurre en el caso de aquellos militares de izquierda, donde muchos de los razonamientos que usted ha expresado funcionan también.
Lamentablemente esta es la época también, el caso cubano, cuando se produce ya, se empieza a producir la Sí, distancia. sí, Y como usted sabe, en mi artículo sobre este tema, yo digo que para ser incluso estados en diferentes campos de la Guerra Fría, la relación y estando en regiones tan separadas, con un bajo intercambio comercial, la relación fue bastante buena, en mi opinión, entre Cuba e Israel hasta el 73, y ahí sí, fue un papel importante el embajador Subirana Wolf sí, por lo que él hace. Eh, el hecho de haberle mencionado a Torrijos a mí me parece también interesante. Quería preguntarle, ya en el caso de Camp David, los acuerdos de Camp David, llega sí, la administración de Menachem Begin, es sí, un upheaval, como se dice en inglés, las cosas se vuelven, el Partido sí, Laborista pierde el gobierno y sin embargo se produce los acuerdos de Camp David y hay sí. reacciones distintas dentro del movimiento no alineado. Tengo entendido que México también le da la bienvenida al acuerdo de Camp David. Sí, Cuba lo rechaza en la cumbre no alineada, pero es muy sí, interesante que a raíz de los acuerdos de Camp David, Torrijos es el primer jefe de Estado que viaja a Egipto y de Egipto viaja a, Israel. al aeropuerto Ben Gurion. Sí, Israel, Eh, claro. Claro, claro. yo sé que se le dice el aeropuerto de Tel Aviv, pero tampoco está muy lejos de No, Jerusalén. no, es el aeropuerto Ben Gurión, que es Eh, el principal aeropuerto de Israel. Sí, sí, todo lo que estás diciendo tú, Arturo, es una realidad. Son cosas que han sucedido y que, bueno, toda historia fuera de la parte agradable tiene bemoles desagradables, ¿verdad? Y para la diplomacia israelí, por ejemplo, todo el problema el mercado latinoamericano en el cual Israel ha vendido armamentos desde, diría yo, los años 60 en adelante, y especialmente en los años 80, es un problema para la diplomacia. Pero por otro lado, Israel necesita su industria militar y no puede ser que el cliente único de la industria militar sea el Ejército de Defensa de Israel, ¿no? Tzahal. Israel le vendió también armamento a Irán, una gran cantidad de armamento, y eso se descontinuó cuando llega al poder Khomeini. Ahí se cortan las relaciones con Israel. Mucho en África también, hubieron inclusive militares africanos que fueron entrenados en Israel. Idi Amin es el caso quizás más famoso, más notorio, que al final le dieron las alas de paracaidista, pero no lograron hacerlo saltar del avión porque se aferró a la puerta muy firmemente y como era un personaje muy fuerte, no lograron que haga su salto, pero al final dijeron, bueno, ya hizo el curso y le dieron las alas que él siempre mostraba muy orgullosamente en todas sus fotografías, sus presentaciones públicas. Pero más allá de esto, hubo una fuerte crítica a Israel por las relaciones con los países latinoamericanos y este comercio de armamento. Israel, la verdad que le vendió armas a quien quisiera comprar y respectivamente si se trata de un gobierno militar o de un gobierno democrático. En general, Israel no vendió armas de represión popular o represión policial, vendieron más armamento de guerra, pero también eso es criticable. Pero te tengo que contar algo que me sucedió. En un cierto momento llegó al Instituto Truman, antes que yo fuera director del Instituto Truman en la Universidad Hebrea, Regis Debray. Pero wow, no Regis Debray, el revolucionario de Bolivia, quien había estado con Guevara, ¿no? En Bolivia, sino Regis Debray, el consejero en el asuntos presidente internacionales de Mitterrand. Mitterrand, del presidente Mitterrand. Entonces, claro, en su discurso, Regis Debray, criticando a Israel, habla naturalmente del problema de las armas, ventas de armas israelíes en América Latina, también a militares o a militares que están en el poder. Yo
en el momento que él hacía su presentación tenía una clase y no pude ir. Pero un buen amigo mío iba a participar, entonces le dije, como estoy seguro que Régis Debray va a hablar sobre esto, tú, cuando él termine, vas a hacer una pregunta. Y le vas a preguntar por qué, si Régis Debray, como asesor de Relaciones Internacionales de Mitterrand, critica a Israel por la venta de armamentos a países latinoamericanos, por qué Francia en ese momento le estaba transfiriendo misiles Crotal a la Fuerza Aérea Chilena, de Pinochet, para llevar a Régis Debray al plano de la política realista internacional en la cual todos le venden todo a todos, al mejor postor, porque así es el mercado de armas internacional. El Chile de Pinochet compró armamento inclusive en China, China comunista, no Taiwán. A ver, para que nos entendamos. Entonces yo quería llevar aquella discusión. Entonces lo que contestó en aquel momento Régis Debray era que eran acuerdos firmados anteriormente y que no se continuarían. Yo dije, bueno, entonces se puede decir lo mismo sobre la venta israelí de armas. O sea, es la misma historia. Pero es interesante, esto es interesante porque como yo creo que lo escribí con Roniger en un artículo, aquí había como un desfase en la política israelí, porque por un lado sí, había este tipo de cooperación con gobiernos militares, le vendieron a los argentinos antes de la guerra de Malvinas Falkland también, y esto es muy conocido, hay muchas publicaciones sobre esto, pero por otro lado, muchos funcionarios israelíes realmente se jugaron en el sentido de pusieron en peligro su estatus en aquellos países ayudando a gente perseguida políticamente por los gobiernos militares. O sea, Israel sacó casi 400 judíos perseguidos de Argentina, que no eran sionistas para nada, eran gente que estaba comprometida con la izquierda argentina, pero se los sacó, se les ayudó a escapar y fueron recibidos en Israel, aunque la mayoría luego abandonaron Israel, fueron a España, México, a todo tipo de lugares, a Francia, pero existía, dentro de Israel existe el ethos de Israel, refugio del pueblo judío, no importa por qué se ha perseguido el judío. Y eso funcionó en Argentina, funcionó en Chile, funcionó en Brasil, funcionó en distintos lugares de América Latina. Y yo recuerdo cuando estuve en Israel haber conversado me llevaron a ver a personas que trabajaban con las relaciones de América Latina en el movimiento sindical y me Claro. dijeron que hasta personas que no eran judías, No, pero no, por supuesto. sindicalistas, que eran Claro. objeto de la represión militar, también en varios casos fueron, Sí, sí, sí. les ofreció mudarse. Sacados por Israel. Sí, sí, Fueron, realmente Israel usaba sus capacidades diplomáticas para proteger a este tipo de gente. Aquí hay toda una discusión de a qué nivel se habían tomado esas decisiones, pero yo creo que lo que es importante es señalar que eso existió, fue llevado a cabo, entrañaba peligro para las personas que lo hacían y sin embargo se sacó adelante. Y con esto lo que quiero decir es que siempre las políticas tienen partes más iluminadas y más oscuras. claro. O sea, los países funcionan muchas veces en forma muy realista y dejan de lado muchos principios. Eso es algo que hay que recordarse. Yo creo que nosotros como pueblo también tenemos eso, de que tenemos un ayuno para Gedalia y también tenemos una celebración para la fiesta macabea. O sea, Por supuesto. siempre Sí, todo sí. el repertorio de política Exactamente, exactamente. puede caber dentro de la sabiduría de nuestros ancestros. Eh, Es que resulta que somos seres humanos, igual que todo el resto. igual que el resto. Sí. Qué casualidad. Le iba a preguntar, usted que conoce ya, llevando esto un poco más al tema actual, ¿cuáles Sí. serían las líneas y prioridades más importantes de la política israelí hacia América Latina hoy?
Sí, bueno, tenemos aquí hay varios problemas que hay que por lo menos mencionar, ¿no? Ya que me parece que se me estará terminando la batería del teléfono, me parece, pero bueno, sigamos mientras podamos. Entonces, lo que quiero decir es lo siguiente. Primero, el mundo ha vivido una globalización que ha acercado muchísimo a Israel y a América Latina, en el sentido de que, partiendo de la cantidad de latinoamericanos que han pasado durante las últimas, especialmente en la última década por Israel, muchísimos evangelistas en peregrinaciones, pero muchísimos turistas que no tienen nada que ver ni con la parte judía ni con la parte cristiana, que simplemente Israel es un destino turístico que les produce curiosidad por A, B o C motivos. La cantidad de israelíes que han pasado por América Latina. En Israel hay una tradición que tras el término del servicio militar, gran parte de los chicos y chicas, chicos 3 años, chicas 2 años de servicio militar, parten a un viaje por un año y se dividen en 2 grandes grupos. Un grupo va hacia el este en dirección a la India y algunos llegan a China y Japón o el sudeste asiático, pero el otro grupo, no menos grande, va a América Latina, específicamente a América Latina, porque les interesa ese continente desde el punto de vista social, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de los magníficos paisajes y la riqueza de colores, de música, de fútbol, de todo lo que tiene América Latina, de deportes, de playas. América Latina tiene muchísimo que ofrecer. Y estos son chicos jóvenes que han producido un segundo fenómeno, que es el de los padres y abuelos de ellos, que al volver estos chicos cuentan la maravilla de América Latina en Israel. Y yo personalmente me he topado en lugares recónditos del sur de Chile y sur de Argentina con gente de mi edad que se organizan en grupos en Israel y van a visitar América Latina. El intercambio comercial ha subido muchísimo entre los países de América Latina e Israel. Israel sigue comprando, sigue vendiendo y se han producido bastante altos niveles de cooperación tecnológica entre América Latina e Israel. Muchos latinoamericanos se interesan en el high-tech, en la alta tecnología israelí, y la alta tecnología israelí, partiendo de los teléfonos celulares a todo el resto, está en toda América Latina, o sea, en todas las capitales, en todos los lugares, y también hay tráficos de capitales, de inversiones. Gente que decide en Israel que América Latina tiene futuro y que en tal o cual país se puede cultivar o se puede realizar tal u otra empresa, y lo mismo de América Latina hacia Israel. O sea, estamos mucho más cerca por la globalización hoy que antes. Habiendo dicho todo esto, estamos viviendo una época en la cual hay una fuerte tendencia antiglobal, no solo por la epidemia del coronavirus, sino porque en política hay renacimientos de populismos que finalmente terminan siendo nacionalistas, o sea, excluyentes de los otros. Y en ese sentido Israel se ha visto afectado. Eso comenzó en Venezuela, como lo mencionaste tú, durante la época de Chávez, fue incrementándose hasta que se produjo un rompimiento de relaciones con Venezuela. Luego sucedió en Bolivia, también se produjo un rompimiento de relaciones con Bolivia, pero esto quizás va a cambiar. Hemos tenido problemas e intervenciones que uno las puede mirar como quiera de Israel en Centroamérica durante antes del golpe o la invasión, intervención americana contra Noriega. Había una intervención israelí allá. Se habló del rol de Israel en el Irán contra Afer también. O sea, se habló de ciertos personajes que han establecido compañías privadas de seguridad que han traído beneficios y maleficios a diversos lugares de América Latina. Con esto, ¿qué quiero decir? Israel es un país, como todo el resto de los países del mundo. Ayer un periodista israelí entrevistado por una radio argentina, que luego me entrevista a mí también,
Dice, ¿y a usted, profesor, qué le parece que este periodista ha dicho que Israel es un país en ebullición? Y le dije, sí, me parece que todos los países del mundo son países en ebullición. O sea, me costaría encontrar un ejemplo de países en los cuales no hay movimientos sociales, no se está todo moviendo todo el tiempo, especialmente en una época de crisis de salud y crisis económica y, amén, crisis política también. Entonces digo yo, bueno, esto va en muchas direcciones, pero Israel en el fondo es un país más que ha seguido un camino de desarrollo con sus beneficios, maleficios, sus costos y sus ventajas, y con el cual yo creo que vale la pena tener relaciones correctas, si fuera posible buenas, porque Israel tiene mucho que ofrecer. Y acá hay algo que en muchos lugares falta. En Israel hay un fuerte espíritu de innovación. Como este país tiene la tradición más antigua del mundo a través de la historia del pueblo judío y la Biblia, pero en el fondo es un país absolutamente moderno, en el cual esta tradición figura mucho a nivel simbólico y una parte a nivel social, pero básicamente la mezcla de migración que hay en Israel produce un fuerte ímpetu innovador. Entonces digo yo, vale la pena mirar a Israel como eso, como una fuente de innovación, como algo que en buena cooperación con tal o cual Estado latinoamericano, tal o cual sociedad, y hoy ya hay mucha cooperación a nivel social, ya no hace falta tanto el Estado como intermediario, eh, Israel tiene mucho que aprender en América Latina, y creo que muchos países de América Latina tienen mucho que aprender en Israel también. Y donde ha habido cooperación han habido éxitos. Eso es, en general ha sido así. Bueno, yo no quiero que se le apague a usted el teléfono porque hemos tenido una conversación tan buena. Sí. Habían otras preguntas que quería yo hacerle Sí. y Tengo vamos la a... lista aquí conmigo, puedo mostrarte. Sí, Sí. yo lo que quisiera hacer entonces es dejar esta conversación por ahora Sí, y si hubiese un tiempo en la próxima semana o en el sí, sí, futuro, hacer una segunda sesión y tendremos en lugar de un solo programa, dos programas en los cuales discutimos este tema. Yo quiero decir que mi experiencia también en este sentido cuando viví en Cuba fue que recibimos a muchas de esas personas de sí, Israel y entre ellos mismos te decían que estaban yendo a Cuba en el entendido de que era bastante seguro, era un destino bastante seguro sí, 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 para el joven israelí que había terminado su servicio en Sahal y sí, en el ejército y hombres y mujeres eran muy aficionados a los clubes de salsa. Les gustaba absolutamente, la idea absolutamente. de aprender a bailar la salsa ahí. Sí, 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 Varias orquestas cubanas fueron al Festival de Eilat. por Eh, supuesto. David Brosa, el cantante, cantaba canciones Sí, de señor, cantantes cubanos claro que y sí. latinoamericanos en general, no solo de cantantes cubanos, latinoamericanos en general, incluso hasta había un afrodescendiente cubano casado con una judía que en Israel él era parte del grupo de David Brosa Ajá, claro, cuando hicieron claro. el concierto, un concierto en Masada, que es muy Sí, bonito, sí, el sí. video es muy bonito. Y quiero decirle también los latinoamericanos en México, donde he pasado tiempo, he notado que uno va a la librería y encuentra traducciones al español de su propio libro de la historia mínima Sí, de Israel, del gran escritor Amos Oz, de, sí. David de Alfred Grossman. Ochoa, eh, Sí, Alex Bet Yoshua. David Grossman está muy de David traducido. Grossman, que David también Grossman estuvo en la feria de Guadalajara hace no recuerdo cuántos años, sentado en una discusión con Mario Vargas Llosa, medio año antes o pocos meses antes que Vargas Llosa recibiera el Premio Nobel de recibiera el Nobel. Literatura. Yo Claro. creo que el formato que usted presenta es justamente el correcto. Se trata de un país con muchas cosas positivas, muchos elementos que criticar,
que los primeros Sí, que por lo critican supuesto. es, la propia, es parte de la dinámica propia de la vida israelí. Y vale la pena que los diferentes ministerios de cultura, de ciencia y tecnología de la región sigan explorándolo y de hecho hay una relación bastante cordial. Eh, Quiero decirle que incluso también usted mencionaba el tema de las comunidades hebreas que también juegan un Sí, papel en esto importante. Yo he leído que usted en ocasiones incluso intelectuales en Israel, como usted mismo, a cada rato publican en, sí, sí, en América Latina. Sé que en Nueva Acción, por ejemplo, sí, he leído artículos suyos sí, sí, sí. ahí. Así que yo le quiero dar un abrazo, si usted me lo permite, Por y supuesto. agradecerle que haya accedido a este programa. No va a ser la última, coordinemos después una posibilidad de un segundo encuentro, pero creo que hemos discutido muy bien el tema y me despido de usted con los mejores sentimientos y esperamos que podamos tener un segundo encuentro para discutir más temas de actualidad y se me quedó un Sí, poco hablar un poco del tema de las relaciones con México, con Argentina, sí, sí, con Brasil, que está en una situación, sí, una coyuntura especial ahora, y también sí, la sí, coyuntura israelí, que sí. dejémoslo ahí Oye, como un sí, adelanto por para la supuesto. audiencia. Un Que abrazo para ti también. Muchas gracias por hospedarme en tu programa y la verdad que me resultó muy interesante, como me resulta siempre cuando encuentro un joven colega mío que sabe de lo que habla, eso es muy importante. bueno, gracias, Muchas gracias gracias, por el Arturo. halago. Bueno, Bueno.